Gabi Bacaloura. Estamos aquí en directo dende o Galilleiro da Bodeja. Nada, eu son o cantante jaitista do grupo. Unha vergüenza. Eu son Víctor, toco a guitarra, fago coros e cousas desas. Hola, soy Adrián Navarro y soy el batería de los Bacalouras. Hola, yo soy José Luis, todo el mundo llama Pepe, porque Pepe es José. Y nada, yo toco el bajo y hago coros y me disfrazo y a veces salgo desnudo y etc, etc. Este tema chámase Desbrozadora. Nós estábamos en sexto de primaria acabando, estábamos xogando escondite. E mi irmá, que era un pouco así tal, dixo: "Ai, vou cambiar de zapatos". Non entendo por qué. Imagínate canto tempo pasou que este cantarruxou unha canción e compuxemos a primeira canción nosa, Viaje Sideral. Nos coñecímonos Víctor e máis eu no colexio. E, bueno, el collía española, e nos cantábamos canciones amariconadas, e, bueno, de loquillo de hombres G, o sea, una broza. No. Porque esos grupos son una broza. Pero despois coñecimos a Navarro, que entrou tamén no colegio, que venía del Ferrol. La tierra del caudillo. E nada, meteuse tamén no grupo. E nada, despois máis tarde Pepe apareceu ríndose de nós no yo instituto. Me reía de ellos. Se escarallaba de risa de nós, que malos sodes, dades asco, tal. Pues claro, acabou no grupo tamén. E aí nos formamos. En 2007 se nos xuntamos os 4, a partir de aí está. E hai que sumar o tiempo de sonar bien, que eso xa foron outros tantos anos a máis. Sempre sonamos bien. E Viaje Sideral, tío, es moi guay. Bueno, caralho. Se puede acabar la entrevista. Ese tema... Este mundo es aburrido, de él me quiero escapar. Voy al supermercado por mi nave espacial. 3, 2, 1, despegue al espacio sideral. Atravesando la atmósfera a toda velocidad. Recorriendo el espacio sideral. Por aquí hay asteroides, nos vamos a empotrar. Eu estou estudiando biología aí no Cubi. Queda pero quinto carallo, pero bueno. Bueno, tamén estou metido un pouco no mundo da jaiteirada, no? Estou aí no Casco Vello, colaborando. Teño un grupo aí, os 4 quintos. Estou tamén nunha banda de anaquiños, unha banda de gaitas de chapela. Estoy estudiando programación ahora, estoy acabando el ciclo y estoy con las prácticas. Primero dije el bajo, pero no me... Yo tenía los dedos muy cortos en la mano, entonces me era un coñazo para mí. Entonces decidí, pues, digo, pues, la batería, pero yo nunca he ido a unas clases de batería, pero sí, o sea, la compré a lo loco, muy a lo loco la compré. Primero, tengo el guión de la peliculaza Os Bacalouras a película, que será una obra maestra y tendrá nominaciones a los Oscar y los ganará todas. Está clarísimo. Bueno, también estoy estudiando un ciclo superior de carpintería y ya acabo este año. Bien. A que dedico a miña vida? Pois a cacharros destes, de mesas de mezclas e cousas así. E bueno, aparte deso, a pasear, pintar, escoitar música. Eu escoito moita música. Compro vinilos, compro máis vinilos, vou a internet e compro vinilos, miro o mar, as postas de sol, que bonitas son. Esta canción é moi triste, fala dunha bella que se prostituye. Chámase a señora Maruja. Batiburrillo de ideas moi amplio, pero bueno, claro que tira moito o grupo é eso, Sinestro Total, Herdeiros, tamén son grupos que versionamos moito. Como Pataca en Roll, ¿no?
No sé si es el nombre oficial, pero... Pero es punk rock con gaitas. Sí, bueno, ven recordando un pouco que foi toda a trangallada do Bravú no outro tempo, en plan, música en galego na gran parte, con gaita de trangallada de letras chorras. O sea, letra de parvada total. Trilla Pirola Catapa do váter, etcétera, etcétera. A inspiración... Hai varios factores. Miro Pereira. Es una inspiración de Gaby. No, pode ser o que nos rodea, que viene siendo unha jarana continua, te vas por Vigo e, bueno, as letras son así, suben to Vitrasa, pero son así. Vas por Vigo, o sea, as letras son así. as letras claro. relatan a realidad. Sí, Claro, una como- cona gigante que entra más de Claro, prostituyéndose, la Una realidad. mujer, un 80 de años, prostituyendo. Bueno, no, vale, a inspiración do licor café. Vamos a... Tu realidad, macho, está moi distorsionada. Sí, cállate, Gaby, ya, y así. No me quiere. Normal. A bodega dos meus avós. E Estaba todo isto, chan era terra, por aí atrás había barriles, unha lagareta, tal. Bocoi, sí, sí. Sí. Hostería. Entonces viñemos aquí e a base de mazas amigos a reventar todo o que había e levar escombro para os Sí. contenedores e venga. Pouco a pouco con diñeiro fomos comprando que si mesa de mezclas, que si micros e nos encerramos aquí en verano e a gravar. Se surxe a posibilidade de que nos chaman de algo, sería lo que sei, nun recopilatorio ou algo así, bueno, pois sí, tal, pero de momento estamos aí autoproducíndonos, non? Se autoeditando. Porque nunca nos os discos. llamaron. Tamén é verdad. Sí. ¡No nos quieren! Nada, si nos chamaran íbamos. Pasa por Samil, pasa polo centro, leva todo o cúbico 1000 personas dentro. Custa €1 cada ano, sube máis, 80 patadas e non tes o que pagar. Dentro destes buses non se pode respirar, o fedor insoportable, todo Dios está a suar. O xente que nas curvas e os describirais, revolves hechas tripas e as ganas de pagar. Súbete o Vitrasa, o bus verde que hai en Vigo de plataforma baixa. Súbete o Vitrasa, atropela que cambian que colle as curvas pechadas. Súbete o Vitrasa. Súbete o Vitrasa. O primer show que fixemos, deramos un concerto no instituto ante asombro para, sobre todo, profesores. Baixo os pantalóns, acabou calzoncillos e os calzoncillos tilla por riba, unhas bragas tipo abuela grandísimas, todo cos nomes firmados, todas cheas de sudor. Baixou unas, fixo así, e metiroulles a xente, tal, xente, e eso subimos a YouTube, tal, foi unha risa, e a partir dixemos, hai que facer paro. E despois, claro, xa apareceron os globos pirolas, apareceron na parroquia, me deron aí o traje de curas, bueno, xa empezamos a... Los disfraces absurdos de José Luis. Os disfraces absurdos. No directo ti tocas, claro, facer esas trangalladas nas cancións. A canción que fala, que sei, dunha desbrozadora. Pois es con toda a trangallada desbrozadora. E ves que xente se caralla de risa e tal. Hola. Subíos al escenario, hombre, que es divertido y tiene escaleras. Ai, escarallante. Pois a sensación que estar aí arriba é un pouco de querer estar aí abaixo. Lo que mola es que haces feliz a la gente, a tus amigos, ¿no? Y ves que se lo están pasando bien. Arriba como músico e tal, pois oye, é guai. Por ejemplo, el concierto el otro día también había otros grupos, había grupos de otros amigos también y ves que ellos se lo pasan bien, luego salen a tocar ellos, tú también te lo pasas bien con ellos. Estar aí en riba do escenario, claro, ti estás, por exemplo, Trilla de Pirola Catapa do váter, estás aí nun tema todo, bueno, a ver como a xente se escaralla de risa, sempre dache aí o aliciente para que ti fagas máis o parvo, non? Es calor, mucho calor, sobre todo con los disfraces rollo de cuerpo, es horrible, es lo peor que hay. Y luego nunca los lavo, y entonces feden que apestan. Tirando os globos pirola, eu saindo disfrazado e tal. Eu paso o pipa, o sea, cando miro que a xente o pasa ben. Y nada, mola mucho ver a la peña, y si está alcoholizada mucho más, porque lo que además, claro está, É que conseguir concertos é un pouco, o sea, organizalos ti. Es un coñazo. As salas cobran unha pasta e tal.
Entonces nós estamos en casa tirados, así normalmente tal, e ou sona o teléfono ou te chega un email e te di, no, mira, que podedes vir a tocar aquí. Luego la otra es cuando estás tocando, acabas el concierto y de repente, ¡ay, esto me gusta mucho! Estoy montando un concierto no sé dónde. Y te dicen, pues si quieres venir, ven. Y así también. Sí. ¡Ahora! ¡Tenemos que ir todos! O sea, pensamos al final. Así que ahora, abajo. ¡Levanta mano! ¡Salimos todos disparados para arriba! ¿Vale? Bueno, esto va a decirlo así. ¡Compradía por la compradía! Plan de futuro, home, de estudios, home, a mí gustaríame despois facer o máster de biología marina e, bueno, tirar por aí, no? É a rama que máis me mola. Seguir en este bate o así. Los jaliñas están ahora a chocar. No sé, no tengo nada pensado. A mí lo que me gusta es la informática y me lo paso bien con eso, entonces a ver si sale, pero está muy jodido todo. Ir a pedir a príncipe. Porque este paso, o vivir debaixo da ponte de Rando. Cos bacalouras, nada, seguir dándolle tal de trangallada, que o licor café non cese. Mientras podamos seguir como seguimos ahora, por mí, perfecto. Nos divertimos e, joder, hai diversión pa tempo. Miro que sí, seguiremos aí dando guerra. Tocar en Castrelos es la gran meta. Cuando tocamos en Castrelos nos separaremos y luego sacaremos recopilatorios, rollo pa forrarnos solamente. Non me fixaches ninguna pregunta comprometida. ¡Voy a echar a Navarro! Tanto rollo para esto. Noche pola noite ímonos juntar, tocando